Bueno, tenemos que discutir ahora por qué Lasso produce soluciones de esquina que eventualmente terminan eligiendo qué coeficientes, qué variables entran al modelo predictivo y cuáles no. Vamos a ver un caso súper extremo, pero que es re fácil de generalizar, ¿está bien? Que es un caso donde hay un solo predictor, no hay intercepto, ¿está bien? De modo que hay un solo coeficiente. Este es un coeficiente, este es un coeficiente, ¿está bien? O sea, lo único que queremos ver es si esta variable entra al modelo o no entra al modelo, es nada más que eso. Y peor aún, vamos a suponer que el predictor está estandarizado, o sea que en definitiva que la sumatoria de los xy al cuadrado es igual a 1. ¿Está bien? Es súper fácil de generalizar esto. Los chicos de la maestría ya tienen que sospechar por qué es fácil de generalizar. Nota a pie de página bajito, es el teorema de Fridtjof-Labelle. Pero bueno, yo no se los dije. ¿Está bien? No nos hagan problema, para los chicos de la licenciatura es una tontera, chance interna que yo tengo con mis estudiantes. Y fíjense la siguiente cosa. En esta circunstancia, o sea, cuando lambda es igual a 0, ¿está bien? Lambda es igual a 0. Minimizar esto deja nada más que la primera función de penalidad, de modo que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es la suma de x y por y sub i sobre la suma de los x al cuadrado. Esta es la fórmula estándar del estimador de mínimos cuadrados ordinarios para cuando hay un solo coeficiente sin intercepto, y como yo supuse que la sumatoria de los x al cuadrado, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios me queda la sumatoria de los x y sub i. Acuérdense de esto porque va a ser útil. ¿Vamos? Muy bien. Ahí vamos. Entonces, esta es la función que nosotros queremos minimizar. ¿Cuál es el maldito problema? Es que esta no es una función diferenciable porque esta parte no es diferenciable. ¿Está bien? Esta parte no es una función diferenciable. ¿Está bien? Entonces, advertencia, uno de los grandes problemas que tiene Lasso es que requiere utilizar un tipo de matemática que permita resolver problemas de diferenciación sin acudir a esta vieja estrategia de los economistas que es deriva igual a 0. Acá estamos medio fritos, ¿está bien? Entonces vamos a tener que ir, esto para los que les guste la matemática, acá adentro una rama de la matemática que se llama análisis convexo. No hace falta saber análisis convexo para esto, pero me parece que está buenísimo estudiar un poquitito de análisis convexo si les interesa este tipo de temas. Después, cuando termine esta clase, les voy a dar algunas sugerencias de algunos textos que tratan este material con bastante detalle. Pero, insisto, quiero advertir que es mirá mamá sin derivadas, porque la estrategia de derivar igualar a 0 no está funcionando. ¿Está bien? Fíjense que esta función yo la puedo escribir de esta manera. ¿Está bien? Como una parte si b es mayor o igual que 0 y otra parte si b es menor o igual que 0. Lo único que hice fue reemplacé con la definición de lo que es el valor absoluto de una variable. ¿Está bien? Les pido que chequen esto, es bien tonto. Y el problema que tiene esta función, ya les dije, es que es no diferenciable en b igual a 0. ¿Está bien? Pero, fíjense que si yo me muevo afuera de 0, ¿está bien? Cualquiera de estas dos funciones es diferenciable, peor aún es una función cuadrática, ¿está bien? O sea, aparece el beta aparece al cuadrado acá, etcétera, etcétera. O sea, en definitiva esta función, si yo estoy afuera de beta igual a 0, estoy fenómeno, es súper diferenciable, no hay ningún problema, ¿está bien? Entonces vamos a proceder con cautela. Queremos minimizar esta función con respecto a beta, les recuerdo, ¿está bien? Entonces, vamos a hacer un dibujito de esta función. Vamos a intentar dibujarla entre todos. Háganlo, no muerde, ¿está bien? Este que está acá hay una especie de ilusión óptica porque parece que es una especie de pancita acá, pero esto realmente es una función suave, ¿está bien? En este caso, que es el caso en donde apaguen el video y díganme qué caso es este. ¿Está bien? ¿Qué caso es este? ¿Está bien? Apaguen el video, párenlo, piénsenlo, ¿está bien? Bueno, ahora que lo pararon y que ya... insisto, cuando yo digo para el video no quiero que den la respuesta correcta, sino que piensen en una respuesta. Es muy difícil entender una clase si uno no tiene ciertas preguntas, ¿está bien? No tengan miedo que den la respuesta incorrecta. El miedo que tienen que tener es no dar ninguna respuesta, ¿está bien? Bueno, este es el caso en donde lambda es igual a 0, ¿está bien? ¿Está bien? Y ya que estamos haciendo preguntotas, entonces, este es el mínimo de la función, ¿está bien? El minimizador del mínimo, ¿está bien? Este caso se corresponde entonces con, para el video de vuelta, ¿está bien? Con el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Está bien?
Que por ahora estamos suponiendo que es mayor que 0, pero insisto, si fuese menor que 0, este dibujo sería completamente simétrico, ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a medida que nos movemos? Perdón. No me gustan las desprolijidades. Las borramos. Perdón. Bueno, ¿por qué no se borra esto? Misterio. Ahora lo que vamos a hacer es, a medida que nos movemos para acá, ¿está bien? Es aumentar lambda. ¿Está bien? Qué horrible me salió este lambda. ¿Está bien? Estamos empezando a aumentar lambda. ¿Está bien? Entonces fíjense que ya tenemos una función a la izquierda y otra función a la derecha. Estas parecen rectas pero no las son. Insisto, acuérdense que tanto a la izquierda como a la derecha de 0 es una función cuadrática. Entonces fíjense o sea, acuérdense que tanto a la izquierda como a la derecha son funciones cuadráticas. Parecen lineales, pero no, es una ilusión óptica, ya les dije. Entonces fíjense lo que está pasando, ¿está bien? Cuando aumentamos un poquito lambda, ¿está bien? El mínimo cae sobre esta parte. El mínimo cae sobre esta parte, ¿está bien? Pero a partir de cierto momento, ¿está bien? O sea, el mínimo se va moviendo para acá, así. ¿Está bien? A partir de cierto momento, el valor de lambda es tan alto, ¿está bien? Que el mínimo ocurre acá. ¿Está bien? El mínimo ocurre acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Cuando lambda es igual a 0, en este caso la solución es interior, es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Para lambda muy pequeño, la solución cae sobre la parte de la derecha de la función y el mínimo cae en una solución interior. Pero a partir de cierto momento, el lambda es tan grande, ¿está bien?, que el mínimo cae justamente en la solución de esquina. O sea, para un lambda lo suficientemente grande, a partir de cierto lambda, ¿está bien?, a partir del lambda asterisco, a partir de acá son todas las soluciones de esquina. Mientras que para todos estos lambda, la solución es interior. ¿Está bien? Bien. Vamos a hacerlo analíticamente. Fíjense que si yo estoy a la derecha de el punto no diferenciable, ¿está bien? Que es este que está acá. ¿Está bien? Fíjense que la función es diferenciable. En particular, lo que voy a hacer acá es tomar la derivada a la derecha. Acuérdense que la derivada aproxima el cociente de los diferenciales por izquierda y por derecha. Pero déjenme aproximarlo por derecha, ¿está bien? O sea que esta es la derivada de la función aproximada hacia la derecha, ¿no? Simplemente lo que hice fue tomar derivada de esta función hacia la derecha. Esta es la derivada, ¿está bien? Si se han perdido, perdón. Estoy simplemente tomando la derivada de esto hacia la derecha. O sea, estoy trabajando con la derivada de esto que está acá. Tamo. Entonces, calculo la derivada, ¿está bien? Fíjense que acá me tienen que acompañar, no me pidan que derive cosas de primer año. Esto que está acá yo supuse que es un 1, ¿está bien? Y me queda esto que está acá, ¿está bien? Y déjenme evaluar cuánto vale esta derivada en 0, ¿está bien? Esta derivada en 0 vale menos 2 por la sumatoria de y sub i xi más lambda, ¿está bien? Y fíjense que si lambda es mayor que 2 veces la sumatoria de y sub i por xi, la solución es 0. Fíjense lo que está pasando acá. Vuelvo al gráfico anterior, ¿está bien? Fíjense lo que pasa acá. Estoy parado en este punto y estoy calculando cuánto valen las derivadas de todas estas funciones hacia la derecha en 0. Entonces fíjense lo que está pasando acá. Cuando la derivada es negativa, la solución es interior. Y cuando la derivada es positiva, ¿está bien? O sea, cuando es negativa, la solución es interior. Y cuando la derivada es positiva, la solución es de esquina. ¿Está bien? Eso es lo que está pasando acá. ¿Está bien? Fíjense lo que está diciendo acá. Este que está acá es... Pónganle un nombre a este. Paren el video y pónganle un nombre a este. ¿Cómo se llama este? ¿Bien? Se llama lambda asterisco. ¿Está bien? O sea, cuando lambda es mayor que 2 veces la sumatoria de y sub i xi, entonces la derivada en 0 es positiva, entonces la solución es interior.
perdón. Lo dije mal. Lo dije mal, a ver si ustedes estaban atentos. Acá la solución es de esquina. Acá la goma no anda, así que vamos a poner esquina. Perdón. No sé por qué no anda la goma. Está mal. Esquina. Caso contrario es interior. ¿Está bien? Esto es televisión verdad. Pucha. Y fíjense que si lambda es menor entonces que 2 veces la sumatoria de y sub x, y la solución es interior. ¿Está bien? Y si es interior es porque estamos en la parte diferenciable y entonces podemos utilizar las estrategias básicas de cálculo, que es igualar a 0 y despejar. ¿Está bien? Entonces igualando la derivada a 0, fíjense que la solución interior va a ser la sumatoria de x y sub i menos lambda sobre 2. ¿Está bien? Pero resulta que esto que está acá es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Acuérdense que yo supuse que la sumatoria de los x al cuadrado es igual a 1. Entonces, acá aparece la intuición de lo que yo les decía. Fíjense, y esta idea se la llama, es fundamental en Machine Learning, se la llama shrinkage. ¿Está bien? Que dice que cuando la solución es interior, va a estar corrida hacia 0 con respecto al estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Está bien? Entonces, esta es una cosa que hacen estos estimadores tipo Lazo. Cuando yo penalizo la complejidad, la solución óptima es, en este caso, la de mínimos cuadrados ordinarios, pero corrida hacia 0. ¿Está bien? El caso que quiero que vean, que hagan el dibujito, es el caso en donde el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es completamente simétrico. ¿Está bien? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que quiero que hagan? Es que hagan este dibujo, ¿está bien? Pero cuando el mínimo ocurre para un valor que es menor que 0. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Agarren la computadora, el celular, pónganlo en un espejo, ahí tienen el dibujo. ¿Está bien? Créanme, es una estupidez. Vas a agarrar la computadora, párense frente a un espejo, ahí tenés el dibujo hecho. Copialo y ahí lo tenés. ¿Está bien? Me dejaron estúpido, pero quiero que lo hagan. Intuiciones para economistas, ¿está bien? Esto, francamente, Lazo, el hecho de ser economista les va a generar cierta ventaja con respecto a estas profesiones. Digo, porque los economistas estamos muy acostumbrados a pensar en términos de costo-beneficio y en términos marginales, ¿está bien? Entonces los voy a retrotraer a la clase de Economía 1, donde pensaron en términos de costo marginal e ingreso marginal, ¿está bien? Entonces, fíjense la siguiente cosa, ¿qué es lo que aprendimos? ¿Cuánto vale el coeficiente estimado? Vale 0 si lambda es mayor que 2 veces la sumatoria de y sub xy y vale el estimador de mínimos cuadrados ordinarios menos lambda sobre 2 en caso contrario. ¿Está bien? Entonces, déjenme pensar en una intuición. Supongamos que yo empiezo algorítmicamente pensando que el coeficiente vale 0. ¿Está bien? O sea, yo empiezo pensando, vale 0. ¿Está bien? Y ahora tengo que ver si a mí me conviene correr el coeficiente a la derecha, perdón, pateé el micrófono, si a mí me conviene correr el coeficiente a la derecha o dejarlo donde está. ¿Está bien? Fíjense que lo que estoy pensando, yo empiezo con un modelo que no tiene ningún predictor y estoy pensando si ese modelo lo pongo en la regresión o lo saco. ¿Está bien? Cuando yo decido poner un coeficiente, ¿está bien? En una variable del modelo, la función de penalidad de Lazo, ¿está bien? Por un lado me cobra, por otro lado me paga. ¿Está bien? Primero lo que es más fácil, me cobra. ¿Está bien? ¿Cuánto me cobra en el margen lambda? Ya les dije. ¿Está bien? La función de Lazo lo que hace es penalizarme, meter variables, cobrándome entre comillas lambda, ¿está bien? Por cada coeficiente que yo ponga. ¿Está bien? Pero por otro lado la función de penalidad me paga. ¿Por qué? Porque salvo que el óptimo está en 0, el óptimo está en el método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Está bien? Entonces, si yo no meto esa variable explicativa, estoy perdiendo capacidad predictiva. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a la función objetivo. ¿Está bien? Vamos a la función objetivo. Véanlo acá. ¿Está bien? Lo que dije, esta es la parte de ajuste. Ajuste. Y esta es la parte de penalidad. Esa es la idea. ¿Está bien? Entonces, fíjense la siguiente cosa. Fíjense la siguiente cosa. Para el caso en donde lambda es mayor que
2 veces sigma por xy, ¿está bien? Esta es la penalidad en el margen. ¿Está bien? O sea, si yo corriendo el coeficiente de 0 un poquito a la derecha para meter esa variable, lo que me cobra el lazo es lambda, y esto es lo que gano en el margen. ¿Por qué? Porque si yo meto esa variable, puedo predecir mejor, ¿está bien? Porque estoy minimizando la suma de los errores al cuadrado. Entonces, fíjense en la siguiente cosa, ¿está bien? Si en 0 la penalidad marginal, ¿está bien?, es mayor que la ganancia marginal, a mí no me conviene meter esa variable. Paren el video, esto es difícil, piensen por qué. ¿Está bien? Bueno, ahora que lo pensaron, ¿está bien? Es por qué. Porque si yo empiezo a correr el coeficiente de 0 hacia la derecha, esto no se mueve, se queda constante, siempre lambda, ¿está bien? Mientras que esto que está acá, ¿está bien?, es decreciente. ¿Está bien? Es cada vez más chiquito, ¿está bien? Yo gano cada vez menos. ¿Por qué? Porque la función de penalidad que tiene que ver con la falta de ajuste es una función cuadrática, ¿está bien? Entonces yo gano capacidad predictiva, pero gano cada vez menos, ¿está bien? Entonces fíjense la siguiente cosa. Si en el margen, o sea, si cuando yo estoy en 0, en el margen, ¿está bien?, la penalidad marginal es más grande que el ingreso marginal, a mí no me conviene meter variables. ¿Por qué? Porque cuando yo más las corro para 0, la penalidad siempre aumenta en lambda, ¿está bien?, mientras que la ganancia es cada vez más chiquita, ¿está bien? Entonces, en definitiva, fíjense que si uno sube más rápido que lo que el otro baja, conviene quedarme en 0, ¿está bien? Y es en caso contrario que me conviene moverme afuera de 0, ¿está bien? Entonces, fíjense lo que está pasando acá, ¿está bien? Que lo que está diciendo acá es que me conviene moverme de 0 si la relación es lo suficientemente fuerte entre y y x. Y fíjense que eso está medido justamente por la covarianza. ¿Está bien? Entonces, lo que está diciendo esto es que el lazo lo que hace es meter variables. ¿Está bien? Meter variables solo si la relación es lo suficientemente fuerte, si no lo que hay que hacer es evitar la penalización. ¿Está bien? O sea, fíjense que estamos en este caso. ¿Está bien? Entonces, eso es exactamente lo que hace el lazo. El lazo lo que hace es cotejar penalidades. ¿Está bien? La fórmula clave es esta que está acá. ¿Está bien? Es de vuelta esto que está acá. ¿Está bien? Y la trampa, la razón por la cual aparecen las soluciones de esquina, ¿está bien?, es porque esto se mueve en forma suave, mientras que esto se mueve de una forma que tiene un corte. ¿Está bien? Acá la gran diferencia para economistas es que la ganancia marginal acá, ¿está bien?, es decreciente, y acá la penalización marginal es constante. ¿Está bien? Esa es la gran diferencia. Esto es complejo de entender, necesito que lo estudien con bastante detalle y les voy a plantear algunas preguntas para ver si realmente lo están entendiendo. ¿Está bien? Bueno, lo que vamos a ver ahora es, ya pasamos, si se quiere, lo peor. Tenemos que ver un poquito de Rich, que es una estrategia conceptualmente muy parecida, pero formalmente distinta, y Rich es mucho más fácil de trabajar. Así que bueno, nos vemos en un ratito.